tenemos acá? Fíjense, yo acá en este caso tengo, vamos a ir primero a la parte en verde, ¿sí? Tenemos una lista, ¿sí?, de datos, simplemente que están categorizados por grupos, del 1 al 3, ciudades 1, 2 y 3, ¿sí? Y cada una de esas ciudades contiene adentro distintos nombres, ¿sí? Por ejemplo, las ciudades 1, en este caso les anticipo, por ejemplo, todo lo que son ciudades 3 corresponden a provincias en Córdoba, que es parte de una provincia en Argentina, ¿sí? Entonces todo lo que son ciudades 3, ¿ven? Tenemos Río Cuarto, Altagracia, Carlos Paz, ¿ven? Villa María, son ciudades, ¿sí?, dentro de Córdoba, ¿sí? Ciudades 1 pertenece a otra provincia y ciudades 2 pertenece a otra provincia de Argentina, ¿sí? Entonces lo que queremos hacer es, como tenemos tres tipos de grupos de ciudades, queremos hacer tres checklists, ¿sí?, que sea uno acá de ciudades 1, uno de ciudades 2 y uno de ciudades 3, y que al seleccionar 1, 2 o 3 o ninguno de ellos, automáticamente acá me permita generar una lista validada con los nombres que correspondan con los checklists de las ciudades, de los grupos de ciudades que estén marcados. ¿Me siguen la idea? Entonces, si yo por ejemplo tildo en lo que es ciudades 1, quiero que acá en la lista validada me traiga solamente las ciudades que pertenecen a, los nombres que pertenecen a ciudades 1. Si yo tildo 1 y 2, que me devuelva las de 1 y 2. Si tildo las 3, que me devuelva todo el rango. Y si no tildo ninguna, que me devuelva obviamente 0, ¿sí?, vacío. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Son bastantes pasos, pero son bastante simples de aplicar. Y además retomamos y reforzamos algunos conceptos teóricos que vimos en desarrollo pasado, sobre todo en el de checklist de la semana pasada, que también vamos a hacer un truquito similar en algún paso. Entonces, ¿cómo logramos esto? Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear los checklists. Vamos a ir a programador, nuevamente recuerden esta pestaña para crear elementos visuales es muy importante, así que si no la tienen que agregarla dentro de las opciones, ¿sí? Y vamos a ir a insertar, ¿sí?, y vamos a seleccionar obviamente las casillas, control de formulario dentro de control de formulario, no ActiveX, ¿sí?, control de formulario. Entonces seleccionamos, arrastramos, ¿sí?, y automáticamente creamos la primera casilla. Yo en este caso vamos a cambiarle el nombre, le voy a poner obviamente ciudades 1, ¿sí?, que sería el primer grupo a seleccionar. Vamos a colocar un poquito en el medio, ahí está. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a copiar las tres casillas, ¿sí?, copiamos, la pegamos acá y la pegamos acá, ¿sí?, y obviamente le cambiamos los nombres, ¿no? En este caso ciudades 1 vamos a poner ciudades 2, perdón, ahí estamos, ciudades 2 y, perdón, ahí está, en el caso de ciudades 1 acá, ahí estamos, ciudades 3, ¿sí? Entonces, ya tenemos los tres checklists. Entonces, a medida que seleccionemos uno u otro o cualquiera de ellos, ¿sí?, o cualquier cantidad de ellos, vamos a pedirle que nos devuelvan esta lista validada los rangos, los nombres, un rango con los nombres que correspondan, ¿sí? Bueno, entonces, siguiente paso. Lo que vamos a hacer es vamos a hacer botón derecho en el primer caso, ¿sí? Vamos a ir a formato de control, ¿sí?, de ese checklist, y vamos a ir a la pestaña de control, valor sin activar, está muy bien, y vamos a colocar en vincular con la celda, ¿sí? Vamos a colocar, fíjense, celda B1. Vamos a seleccionar la celda de arriba, ¿sí? Fíjense que automáticamente la fija a valores absolutos, ¿sí?, con el símbolo de moneda. Bien, bueno, le damos Enter y vamos a hacer lo mismo con las otras opciones. Formato de control, sin activar, vincular con la celda superior, ¿sí?, en este caso C1. Y para el caso de ciudades 3, formato de control, vincular con celda D1, ¿sí? Es decir, se vincula con la celda de arriba, en este caso, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, ahora si yo hago clic en estas celdas, automáticamente fíjense lo que va a suceder acá arriba. ¿Ven? Aparece la palabra verdadero. Y si ahora la destildamos, me aparece falso, ¿sí? Es decir, verdadero cuando está tildado, falso cuando no está tildado, ¿sí?, la celda. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí?, es, en este caso en la celda B3, por ahora olvídense de esto, ya van a ver qué vamos a hacer con esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora en la celda de abajo, ¿sí? Por eso lo que tiene este truquito, digamos, este tipo de aplicación de lista de desplegado con segmentación es que necesitamos muchas celdas auxiliares, ¿sí? Eso es un poco lo que, del, digamos, si queremos llamarlo, de lo incómodo, ¿sí?, de este desarrollo. Que aún así igual van a ver que después ni se van a notar, pero están y necesitamos esas celdas auxiliares, ¿sí? Bueno, entonces, el siguiente caso vamos a completar en la celda B3, que va a ser aplicado obviamente al primer checklist. Vamos a completar la siguiente sintaxis. Vamos a hacer un condicional simple con la función si, y le vamos a decir que si B1, es decir, la celda que contiene ese verdadero o falso,
por 1. ¿Por qué por 1? Porque lo que vamos a hacer es convertir valores lógicos a valores numéricos. En este caso yo quiero convertir el valor verdadero a 1 y el valor falso a 0. Entonces, si hacemos 1 por 1 me va a devolver siempre 1. Y si hacemos 0 por 1 me va a devolver 0. Perdón, error de división, ¿sí? De multiplicación. O 0. Entonces, B1 por 1, ¿sí? Si B1 por 1 es, entonces pasamos al... es igual a 1, o sea, justamente que sea verdadero, ¿se entiende? Si B1 por 1 es 1 por 1 es igual a 1, es decir, que esto sea verdadero, ¿sí? En ese caso, entonces, vamos a completar con ciudades 1, ¿sí? Caso contrario, valor si falso, es decir, si no se cumple eso de que B1 por 1 es igual a 1, o sea que va a ser 0, me devuelva vacío, ¿sí? Entonces, le damos entre esto, ¿sí? Automáticamente, espera que hay un error, ahí está. Automáticamente arrastramos hacia la derecha, ¿sí? Y lo único que vamos a hacer acá es, vamos a decirle que si C1 por 1 es igual a 1, entonces que me aparezca ciudades 2. Vamos a tildarlos para que aparezcan, ¿no? Ahí está. Y en este caso, si D1 por 1 es igual a 1, que me aparezca ciudades 3, ¿sí? Ahí está. Entonces, fíjense, si está tildado, acá abajo me aparece ciudades 1. Si no está tildado, queda vacío, ¿sí? Lo mismo acá, pero para ciudades 2 y lo mismo acá para ciudades 3, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Y acá está un poco la complejidad de esto, es vamos a utilizar una columna paralela dentro del rango de nombres, ¿sí? Que en este caso va a estar dado por vamos a comenzar en la celda I2. Vamos a aplicar la función filtrar, ¿sí? Que lo que nos va a permitir justamente es filtrar un rango matriz en función de lo que nosotros le digamos que incluya dentro del argumento include. Es decir, array va a definir qué, digamos, de toda la matriz de filtro, e incluir va a decir qué incluir, ¿sí? Entonces, filtrar. ¿Y qué vamos a filtrar? Fíjense, vamos a decirle que filtre los nombres, ¿sí? El array va a ser los nombres, que es lo que queremos como resultado, y que incluya, es decir, como criterios de inclusión, vamos a decirle que nos incluya la columna de ciudades, pero que solo sean iguales a el nombre B3, ¿me siguen? Más la misma columna de ciudades, pero que solo sean iguales a C3, ¿sí? Más la columna de ciudades, ¿sí? Pero que solo sean iguales a D3, ¿sí? Perdón, B3, C3 y D3, ¿sí? Bueno, caso contrario, ¿sí? Si es vacío, que me devuelva valor base, ¿sí? Entonces le damos enter esto y fíjense lo que va a suceder. Automáticamente, en principio, me devuelve todos los valores, ¿sí? Pero fíjense que si yo ahora destildo las celdas, automáticamente, ven, me va a devolver las celdas que yo quiero y que se relacionen con esas ciudades. Si yo tengo las 3 vacías, me devuelve vacío. Si yo tildo, por ejemplo, ciudades 3, me devuelve solamente los nombres para las ciudades que corresponden con ciudades 3. Fíjense, ciudades 3 teníamos Río Cuarto, Altagracia, Carlos Paz, Villa María. Y fíjense, Río Cuarto, Altagracia, Carlos Paz, Villa María. ¿Ven? Me devuelve los que se vinculen con esas ciudades. Si yo, por ejemplo, tildo ciudades 1 y ciudades 3, me devuelve, fíjense, los que son para 1 y para 3, ¿sí? Es decir, omite los que son para 2. Lo único que les quería hacer notar acá es que la forma de devolución de esos datos es, obviamente, no es que primero te devuelve todos los unos o todos los nombres que corresponden con las ciudades 1 y después todos los que corresponden con las ciudades 3, ¿sí? Separados, sino que va analizando uno por uno. Entonces fíjense que si tenemos 1 y 3, fíjense que me devuelve Paraná y Río Cuarto. Entonces me está devolviendo ciudades 1 y ciudades 3 a la vez, ¿ven? Es decir, que lo que sigue es el orden en que están colocados acá, ¿sí? Estabulados en esta base, no ordenados en función de primero todas las ciudades que aparecen en el primer filtro de búsqueda de la función filtrar, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, respeta el orden en el que estén listados acá, es decir, no va a ser todos los unos, todos los dos, todos los tres, sino que va eligiendo uno por uno y si corresponde con uno de los checklists ya lo trae en la lista de resultados, ¿sí? Bueno, si tildamos los tres me va a volver obviamente la misma base, ¿sí? Bueno, una que tenemos esto, ¿sí? Obviamente que tenemos esto, lo que queremos ahora es completarlo en una lista validada, o sea, llevarlo a una lista validada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a justamente seleccionar la celda donde queremos la lista validada, que en este caso yo quiero esta celda celeste, ¿sí? Vamos a ir a datos, herramientas de datos, validación de datos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Y acá está el gran truco, es vamos a definir que defina una lista y el origen va a estar dado por la primera celda que colocamos acá como argumento, ¿sí? Perdón, como columna auxiliar, ¿sí?
Pero vamos a hacer una cosa. Yo le voy a dar enter a esto y fíjense qué va a suceder. Yo le doy enter, ¿sí? Y si yo tengo automáticamente, por ejemplo, las 3, yo quisiera que cuando se abra esto me aparezcan todas. Y sin embargo no me va a aparecer todas, fíjense. Me aparece solo la primera, ¿ven? Para nada. Por ejemplo, si yo deselecciono las 3, la lista me devuelve 0. Hasta ahí estamos bien. Pero si yo, por ejemplo, selecciono las ciudades 3, quisiera que me devuelva estas 3. Y no, lo que me está devolviendo es solamente Río Cuarto, ¿ven? Al hacer clic en la lista validada. ¿Por qué? Porque justamente y el truco verdadero para que me devuelva todo el rango dentro de esa lista validada, tenemos que, volvemos a validación de datos, tenemos que agregar al final, y esto es un gran truco, al final del origen, dentro de la lista, tenemos que agregar el símbolo numeral, ¿sí? Ese es el gran truco, y fíjense que es simple y que por ahí muchos no lo conocen, que lo que les va a permitir es generarles todo el derrame que genere ese rango validado, ¿sí? Entonces yo le voy a enter esto ahora, y fíjense que ahora sí, seleccionando por ejemplo ciudades 3, automáticamente, ven, me devuelve toda la lista que yo quiero de datos. Entonces puedo ya seleccionar una de las que quiero, ¿sí? Si yo selecciono ciudades 2 y 3, fíjense que automáticamente me devuelve, ven, las ciudades, los nombres de las ciudades que corresponden con 2 y 3, siempre siguiendo el orden de cómo estén tabuladas acá, ¿no? Lo que les decía, no es que se separa primero todos los 2, primero todos los 3, sino que se hace como esté ordenado el rango, ¿sí? Bueno, y por último, ¿sí? Ya para terminar, lo último que les quería mostrar es, porque obviamente estas celdas, ¿sí? Que yo al hacer clic acá me aparece verdadero y ciudades 1 es medio como sucio, ¿no? Entonces, otro truco y que vimos la semana pasada en lo que es desarrollo visual, ¿sí? En Excel, es cómo podemos ocultar estos textos. En realidad, habíamos visto la semana pasada, lo toco muy por encima, no hay una forma de configurar una sintaxis que diga si esta celda tiene datos que aparezca vacío, porque automáticamente cuando hacemos clic en el checklist se borra el contenido de esa sintaxis. Entonces lo que tenemos que cambiar es no el contenido de la sintaxis de esa celda, sino el formato personalizado de cómo está presentada esa celda, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a seleccionar por ejemplo estas 3 celdas, ¿sí? Y lo que voy a ir a hacer es, vamos a ir a inicio, apartado de números, y vamos a ir a más formato de números, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, vamos a colocarnos en número personalizada y en tipo. Fíjense que no está acá, en principio. Bueno, si está lo último, pues yo lo usé. Pues te aparecen las últimas también utilizadas. Lo que vamos a colocar es 3 puntos y coma, ¿sí? Ese es otro gran truco que también creo que se los había pasado la semana pasada. Al colocar formato personalizado de número de 3 puntos y comas, automáticamente la celda va a quedar vacía. Fíjense. ¿Ven? Y aunque yo haga tilde, fíjense, haga checklist en cualquiera de ellas, igualmente esta celda está vacía, o sea, está vacía, se ve en blanco, pero obviamente tiene la ecuación, ¿no? La barra de fórmulas, pero fíjense que ya no obstruye el texto dentro de la lista desplegable que estamos armando, ¿sí? Bueno, y lo mismo, para acá arriba, exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a más formatos de número, personalizada, creamos punto y coma por 3, automática, aceptamos, y ahí automáticamente tenemos ya nuestra lista desplegable con segmentación configurada. Obviamente esto lo pueden hacer, estas dos filas de datos, sí, que nosotros completamos, que estamos poniendo acá como ocultas, las pueden poner en cualquier otro lugar, ¿sí? Digamos, para unir esto, hacerlo más lindo. Yo lo que les quería mostrar un poco la teoría de cómo armarlo. Después obviamente ustedes lo pueden armar como quieran en sus hojas y hacerlo más lindo, obviamente, ¿no? Esto está hecho a fines prácticos y didácticos, no estético, ¿sí? Lo mismo para esta columna auxiliar, la pueden ocultar, ¿sí? Si quieren, ocultar y ya no molesta más, o pueden hacer lo mismo de colocar los valores en vacío, ¿sí? Digamos, es indistinto, pero recuerden que obviamente están, ¿no? Que no pueden cambiar o adulterar los datos que tienen esas celdas que parecerían ser vacías, ¿sí? Pero bueno, fíjense, acá lo que configuramos entonces es una lista desplegable vinculada a una segmentación de datos, ¿sí? Segmentación basada en estos checklists. Y basada obviamente en este rango de esta base de datos, donde tenemos segmentado por grupo distintos nombres de provincias, de ciudades, perdón. Que ciudades, grupos de ciudades por provincia, eso quise decir. Entonces, automáticamente al seleccionar las 3, podemos seleccionar cualquiera de la lista, ¿sí? Y seleccionamos una o dos, automáticamente me va a traer las que se vinculen con ese grupo de ciudades, ¿sí? Y ahí tenemos nuestra lista desplegable con segmentación.